Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí. Señor, gracias por disponer nuestros corazones, Señor, y por cuidar las circunstancias. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra sea clara, Señor, y llegue hasta lo más profundo, Señor, y que nos impulse verdaderamente a entregar completamente nuestra vida, Señor. Todas esas áreas que aún están ahí, Señor, sigue disponiendo nuestros corazones y sigue haciendo esta obra maravillosa y sobrenatural que solamente tú puedes hacer. Señor, convéncenos, guíanos y fortalécenos. Por medio de tu palabra te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ok, pues vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a leer desde el 18 hasta el 27. Juan 15, del 18 al 27. Sí. Juan 15, 18, 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así es, ¿no? Esta sección pues va más directamente al punto, ¿verdad? Y hace un contraste completamente con lo que habíamos estado compartiendo las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque habíamos estado hablando pues del amor, ¿verdad? Del amor que Dios tiene por los seres humanos, del amor que tiene Jesús por sus discípulos y del amor que tienen los discípulos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora va a ser un contraste y ahora va a hablar de aborrecer, va a hablar del odio, ¿sí? Y utiliza la palabra aborrecer 7 veces a lo largo de esta porción, ¿sí? Y cuando vemos esto, pudiera incluso hasta sorprendernos, ¿verdad? Pudiera incluso hasta sorprendernos porque ¿cómo puede alguien aborrecer a Jesucristo y a su pueblo? ¿Sí? Pero esa es exactamente la situación el día de hoy, ¿sí? Y una gran parte de ese aborrecimiento viene por parte de gente religiosa, ¿verdad? E inclusive aquellos que se dicen cristianos, ¿verdad? Porque a veces nos dicen que nos estamos volviendo fanáticos, ¿verdad? Que ya soltemos un ratito la Biblia, que parecemos así como locos, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos hablando de Cristo, ¿verdad?
E inclusive eso pudiera ser persecución. ¿Por qué? Porque finalmente, mientras más te comprometes con Cristo, más vas a brillar, ¿sí? Y más va a manifestarse la luz de Cristo en tu vida. ¿Qué significa esto? Que más va a evidenciar la oscuridad que hay en los corazones, ¿verdad? Entonces pudiéramos padecer esta persecución incluso de personas que dicen profesar la misma fe, pero que finalmente no están comprometidos con Cristo, ¿sí? En esta situación en la que está Jesús, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos dónde están. ¿Se acuerdan en dónde están ellos ahorita? ¿En dónde les está diciendo Jesús estas cosas? ¿Sí se acuerdan? ¿En qué lugar están? En el Monte Olivos. No, todavía no están en el Monte de los Olivos. ¿No? Matan su pavo. Están en la cena, ¿no? Están en el aposento alto, en la última cena, ¿verdad? Ahí están, ahí está transcurriendo todo esto que hemos venido hablando las últimas semanas, ¿verdad? Ahí siguen, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos pues, así como cuando vas a comer pollo, ¿no? Y que lo tienes que agarrar con las manos y que luego agarras la patita de pollo y le sacas hasta el tuétano, ¿verdad? Y que le muerdes así hasta lo que no y le revientas la partecita esa donde no sale bien la carne para poder chuparle bien la carnita, ¿verdad? Así estamos con estos versículos, los estamos desmenuzando completamente y estamos sacándoles toda la carnita que hay, ¿sí? Que nos puede servir de alimento. Por eso vamos así de manera pausada, porque queremos realmente aprovechar todo lo que el texto tiene que decirnos. Pero para ellos la conversación fue muy rápida, ¿verdad? Este pasaje, si lo lees de corrido, fácilmente lo puedes leer en 5 minutos, ¿no? Pero realmente estamos analizando cada una de estas cosas que está mencionando nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que el apóstol Juan las está plasmando en este evangelio, ¿no? Recordemos que una de las características del evangelio de Juan es que es muy sencillo a la lectura, pero tiene una profundidad teológica muy, muy grande, ¿no? Entonces estamos tratando de aprovechar todo lo que podemos mientras vamos avanzando. Entonces están ahí en el aposento alto. Y unas pocas horas después, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Los dirigentes religiosos van a estar condenando a su propio Mesías, ¿verdad? Y van a estar pidiendo a gritos su sangre, ¿verdad? Anteriormente nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando abiertamente a sus discípulos y en varias ocasiones les dijo que un día iban a padecer persecución, ¿sí? Lo mencionó mucho tiempo antes, lo tenemos ahí registrado, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. En este pasaje famoso que seguramente se saben de memoria, ¿verdad? Mateo 5. Versículos del 10 al 12, ¿sí? Este es el sermón del monte, ¿verdad? Del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es. Más adelante, ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 10,
versículo 16. He aquí yo envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como talón. Lee hasta el 18, por favor. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Hasta cuál? No, era hasta el 18. Ah. Okay. Luego, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, ¿verdad? Jesús denuncia abiertamente a los fariseos y dice que ellos van a perseguir y matar a los siervos de Dios. Mateo 23, versículos 34 y 35. Mateo 23, ¿no? 34. Del 34 al 35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. ¿Y el altar? Ok. Luego en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el mensaje que está dando en el Monte de los Olivos, Marcos capítulo 13. Es un mensaje profético y está hablando precisamente de lo que va a pasar y les está advirtiendo, ¿verdad? Marcos 13, versículos del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así es. Al 13. Entonces, habla acerca de estas cosas y en este momento los discípulos no se sorprenden, ¿verdad? Porque realmente él ya había hablado de esto en varias ocasiones y ahora lo está trayendo a colación y está mencionando estas cosas, pero ellos ya han oído sus advertencias y ellos ya han vivido, incluso durante el ministerio del Señor Jesucristo, han vivido ese odio de parte de muchas personas hacia los discípulos y hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo, conforme hemos ido estudiando el Evangelio de Juan, hemos visto que primero se ha manifestado un resentimiento, luego un odio y finalmente una abierta oposición. Ellos están abiertamente oponiéndose al mensaje de Jesucristo, a tal grado que ya en este momento ya han determinado darle muerte, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?
esto va a ser así hasta que regrese el Señor o nosotros nos muramos. Hasta que una de esas cosas pase, vamos a estar viviendo delante de un mundo hostil y vamos a enfrentar oposición de manera continua, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos en un país en el que pues hay cierta libertad religiosa, y digo cierta porque sin duda hay oposición, ¿verdad? No a tal grado como por ejemplo lo vemos en países asiáticos, en los que realmente está prohibido por el Estado y verdaderamente son perseguidos como en los tiempos de la Biblia, y son encarcelados y muchos son muertos precisamente por el Evangelio. En nuestro caso no, ¿verdad? Y no está hablando de los problemas que cotidianamente tenemos en nuestras vidas, no está hablando de las circunstancias difíciles, no, está hablando de una oposición al Evangelio, ¿verdad? Si tú nunca predicas el Evangelio, entonces lo que estás viviendo no es oposición, ¿verdad? Está hablando acerca de cuando se predica el Evangelio, cuando se habla de Jesucristo, cuando se vive de acuerdo a sus principios y se es guiado por su Espíritu, entonces eso va a manifestar una oposición, ¿verdad? Realmente así es la manera de vivir, ese es el constante de una persona que predica a Cristo, ¿verdad? Y la pregunta que nos pudiera surgir es, bueno, ¿cómo podemos mantenernos firmes, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de obtener la victoria en esta área de nuestras vidas? Y el secreto es lo que habíamos venido hablando, que no es un secreto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo establece claramente, la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, en el momento en el que tú creíste en Jesucristo, en ese momento se obró en tu vida de manera sobrenatural una transformación, ¿sí? Hemos sido transformados de manera sobrenatural y se nos ha dado una nueva vida, una vida espiritual, un nuevo corazón, ¿sí? Que tiene nuevas capacidades, ¿sí? Que quiere agradar a Dios, ¿sí? Que está constantemente buscando la manera de acercarse a Él, ¿sí? En la medida en la que esa nueva vida sea cultivada, es en la medida en la que la presencia del Espíritu Santo va a estar en nuestras vidas, ¿sí? Totalmente, completamente, y su poder va a obrar en nuestras vidas también, ¿sí? De otra manera, va a estar la presencia del Espíritu Santo, pero no va a haber poder, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, realmente hemos visto a lo largo de estas últimas semanas cómo se ve, ¿verdad? Cómo se ve el poder del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Cuáles son los frutos que produce, ¿sí? Qué es lo que Dios espera de alguien que ha vuelto a nacer. Pero vamos a hacer, mención nada más como para recordarlo. Una de las cosas claras que vimos es que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que Jesús se refiere al Espíritu Santo usando pronombres personales. Sabemos, por lo que la palabra nos revela, que el Espíritu Santo tiene inteligencia, por ejemplo en Romanos 8:27. Escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es, entonces tiene esa intención, ¿sí? Piensa por sí mismo.
Tiene voluntad propia. 1 Corintios 12, 11. 12. Sí, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es, entonces tiene voluntad como Él quiere, ¿sí? Tiene una voluntad personal, ¿sí? Siempre me causa curiosidad a esas personas que creen en el universo, ¿verdad? Y le piden al universo y a lo mejor han visto la película / documental del secreto, ¿verdad? A lo mejor alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Del poder de la atracción, ¿sí? Y me causa curiosidad y hasta cierto punto, digo, sin burlarse ni nada, pero realmente le piden a una entidad que no tiene voluntad. El universo no tiene voluntad. La naturaleza no tiene voluntad, ¿sí? No es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo sí es una persona a la cual nos podemos dirigir, con la cual podemos hablar, que tiene inteligencia, que tiene voluntad propia y que ejerce su poder en nuestras vidas, ¿sí? En nuestro pasaje leímos el versículo 26 y ahí se mencionan a las 3 personas de la deidad. Juan 15, 26. ¿15 qué, perdón? 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así es. Entonces ahí está el Espíritu Santo, que es el Paracletos, ¿verdad? El Consolador. Ahí está el Padre, ¿sí? Se hace mención, hace una referencia a quién es este Paracletos, el Espíritu de verdad, ¿verdad? El cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Entonces ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, debido a que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, eso significa que cada creyente tiene a Dios morando en su cuerpo, ¿sí? No sé si alcanzamos a percibir lo que esto significa. Dios morando en nosotros, ¿verdad? Y esta es la única razón por la que podemos servir a Dios. Y es la única razón por la que podemos servirlo en medio de este mundo que está en completa enemistad con Dios. La única razón por la que tenemos la fuerza para hacerlo es porque el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, mora dentro de nosotros, ¿sí? De otra manera sería imposible. Muchos lo han intentado, ¿sí? Y se han quedado en el camino, ¿verdad? Solamente por medio de su Espíritu es que podemos agradar a Dios. Entonces, somos llamados a andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16, ¿verdad? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Gálatas. y Israel de Dios.
Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no santifiquéis los deseos de la carne. Así es. Somos llamados a andar en el Espíritu, ¿verdad? Somos llamados a adorar en el Espíritu. Filipenses 3:3. Así es. Ahora, ¿qué piensas cuando lees esto, verdad? Los que en espíritu servimos a Dios, ¿sí? Los que en espíritu nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿sí? No está hablando de cerrar los ojos y alzar las manos y movernos de un lado a otro y cantar las alabanzas. No está hablando de eso, ¿sí? Está hablando verdaderamente hacerlo en el Espíritu. ¿Y qué es hacerlo en el Espíritu? Bueno, es acercarnos a la palabra y que el Espíritu Santo sea nutrido y sea fortalecido en la medida en la que vamos acercándonos a Dios por medio de su palabra, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Bueno, tú tienes que leer la Biblia con la condición en tu corazón, el deseo de obedecer a la verdad, ¿sí? No llegas a la Biblia a ver qué me quiere decir Dios, no. O sea, tú tienes que comprometerte en tu corazón a obedecer la palabra. Entonces, cuando te acercas y la lees, tú tienes que estar dispuesto a obedecer. Y si tú estás dispuesto a obedecer, la palabra de Dios se va a revelar las áreas que no están conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Hay áreas en nuestra vida que no están conforme a la voluntad de Dios. Digo, si todo estuviera al 100 en tu vida, ya no estarías aquí. Ya te hubieras muerto, estarías con el Señor. Ya se acabó lo que tenías que hacer, acabaste la carrera. Chao, bye, ¿no? Si estás aquí, es porque aún hay cosas que Dios quiere trabajar en tu vida. Y aún hay maneras en las que Él quiere usarte, ¿sí? Entonces yo voy a la palabra y yo veo en la palabra las áreas de mi vida que Dios quiere que yo le entregue. Esa es la manera. No te vas a dar cuenta de otra forma. Si no lees, no va a haber crecimiento, ¿sí? Te lo repito, si no lees, no va a haber crecimiento. Porque la manera en como Dios revela a nuestras vidas es por medio del Espíritu que inspiró la palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios la que produce esa transformación en nuestras vidas. Si tú no lees la palabra, no va a haber crecimiento. Así de sencillo. Entonces tenemos que exponernos a la palabra y en el momento en el que veamos estas cosas, tenemos que afirmarnos en las verdades. Ok, Señor, me estás diciendo que quieres que te entregue esto de mi vida, pues quiero disponer mi corazón para hacerlo. Y confiar en que Él es poderoso y que nos va a fortalecer en su espíritu para no caer nuevamente en esas cosas. Porque si no, entonces no estamos creyendo verdaderamente y no estamos verdaderamente disponiendo nuestros corazones a la obediencia, ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? Como decíamos en otra ocasión, ok, tú dices, bueno, que se muera este pecado, hay que enterrarlo porque está bien muerto, ¿no? Ya no quiero saber nada de él, ¿no? Y luego te conviertes en ese niño que se le muere el gatito y quiere que lo entierren en el patio de atrás
pero que le dejen la colita afuera, ¿verdad? Porque de repente te va a dar tristeza de que te vas a acordar del gatito y vas a querer ir a acariciarle la colita, ¿verdad? Y así a veces nos da tristeza nuestro pecado porque está ya enterrado y, ay, pues vamos a acariciarlo nada más, así, nada más la colita del pecado, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta ya lo desenterramos y tenemos el esqueleto en nuestras manos, ¿verdad? Todo putrefacto, así como nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos que afirmarnos en la victoria. Si Él venció, venció. ¿Sí? Y tenemos que creerlo. ¿Sí? ¿Por qué no lo querríamos? ¿Por qué no creeríamos? ¿No? Bueno, por el trabajo que ha hecho Satanás en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces tenemos que afirmarnos, ¿verdad? Como dice Hebreos, confiar, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Hebreos 11:1, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que Dios me va a dar la victoria sobre este pecado, porque aunque no lo he visto, estoy seguro como si lo estuviera viendo. ¿Sí? Así. Y en eso te tienes que afirmar. ¿Cómo sé que esto es verdad? Bueno, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo que voltear atrás. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Ha hecho algo Dios en mi vida? O sea, le he pedido algo a Dios y Dios me lo ha concedido. Pues aférrate a eso. ¿Sí? Dios lo va a hacer una y otra vez en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a entregarle nuestro corazón, ¿verdad? Si tú no estás dispuesto a cambiar, a ser transformado por el Espíritu Santo, de una vez te digo, no va a pasar absolutamente nada. Es más, algo sí va a pasar. Te vas a frustrar. Te vas a frustrar y vas a decir, ay, esto no sirve, ya estoy harto de esto, ya me cansé, ¿verdad? Y finalmente vas a terminar tirando la toalla, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay un proceso que Dios establece, ¿sí? Entonces, como cuando vas al doctor, o sea, tú te enfermas y vas al doctor, pues ¿a qué vas al doctor? Pues a que te diagnostique y te dé un tratamiento, ¿no? O sea, imagínate que llegues con el doctor y te diga, no, pues usted está bien mal y necesita tomarse esto y necesita tomárselo durante 10 días religiosamente, ¿no? Y tú dices al cuarto día, pues ya como que ya me siento bien, ya como para qué la tomo si ya me sané, ¿no? Y al rato pasan 2 semanas y te vuelves a enfermar y regresas con el doctor y te dice, oiga, ¿y se lo tomó el tratamiento completo? No, ahí todavía tengo unas pastillas. Ah, pues le vamos a tener que cambiar porque se las tuvo que haber tomado así, ¿no? O imagínate que llegas con el doctor y te dice, no, pues es que esto está grave y tienes que hacer esto y esto y esto, y tú le digas, no, doctor, yo creo que si me echo un caldo de gallina, ya con eso. ¿Qué te va a decir el doctor? O sea, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿No? Y a veces así le decimos a Dios. Si tú tienes un problema, tú estás lidiando con un pecado y Dios te dice, eso es lo que tienes que hacer, acércate a mi palabra, y tú dices, no, yo creo que se va a solucionar. Entonces, ¿para qué vienes? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar claros. Dios ha establecido un proceso. Y Él lo ha establecido así porque Él es el que sabe. Él nos conoce. Y Él sabe que esta es la manera de producir verdaderamente la transformación. ¿Cuál transformación? Bueno, la que Él se ha comprometido consigo mismo a hacer. ¿Sí? Como dice Romanos 8.
Romanos 8. ...28 y 29... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es. Entonces hay un propósito, que Dios se comprometió consigo mismo a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Se comprometió consigo mismo a que tú y yo nos pareciéramos a Cristo en todas las áreas del carácter, ¿sí? En todas las áreas del carácter, ¿sí? ¿Te imaginas responderle a los incrédulos como Jesús le respondía a los incrédulos de su época? ¿Te imaginas que tu sí sea sí y que tu no sea no? ¿Que verdaderamente estés comprometido con Dios hasta las últimas consecuencias? Bueno, eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. Y Él se comprometió a hacerlo, se comprometió consigo mismo, ¿verdad? En el momento en el que tú le tomaste la palabra de creer en lo que Jesucristo hizo por ti, en ese momento Él trazó un proyecto, ¿sí? De antemano, ¿sí? Por eso dice proorizo, que en nuestras Biblias se traduce predestinó, proorizo, ¿sí? Tú trazas un proyecto de antemano, como cuando vas manejando, ¿verdad? Tú de antemano, digo, si sigues las reglas de conducción, ¿verdad?, que establece el reglamento de tránsito, si tú vas a doblar en la siguiente cuadra, pues tú preordenas que vas a doblar. Y entonces, ¿qué haces? Prendes la direccional, ¿sí? Entonces voy a doblar y le avisas al de atrás que vas a doblar. Entonces el de atrás ya sabe que vas a doblar y entonces te rebasa, ¿no? Y te toca el claxon. Y entonces tú lo estableces de antemano. Eso es lo mismo que hizo Dios, ¿verdad? En el momento en el que tú aceptas a Jesucristo, Él planea de antemano que tú te vas a parecer a Cristo en todas las áreas de lo que al carácter se refiere. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, podemos estar firmes y resistir en medio del aborrecimiento del mundo gracias al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la única manera en la que tú vas a poder resistir, ¿sí? De otra manera vas a ser derribado, ¿sí? Y vas a quedar en medio del campo de batalla, ahí con los intestinos de fuera y sin poder moverte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llevabas puesta la armadura, ¿sí? Porque todas estas cosas se llenan de poder por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, realmente esto es algo en lo que tenemos que, pues, poner nuestra atención. El Espíritu Santo verdaderamente es aquel que va a producir todo lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Pero para que eso pueda suceder, nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Dios no nos va a obligar, en el sentido de que Él no lo va a hacer por nosotros. Lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, ¿sí? Pero es increíble el poder que tiene nuestro Dios y la soberanía que tiene nuestro Dios, que Él mantiene el poder y el control de su reino y de su voluntad, aún
independientemente de tus decisiones y las mías. ¿Sí? Porque nosotros como creyentes tenemos responsabilidades espirituales. Pero si tú no lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Dios va a levantar a alguien que sí lo quiera hacer. Sí. Dios va a levantar a alguien que sí lo quiera hacer. Como les platicaba cuando, ¿qué fue la semana pasada? Que les platicaba respecto a... no se los platiqué. No lo platiqué en un devocional, pero se los platico rapidísimo, ¿no? Yo sé que ustedes pueden pensar en muchas personas que predican mucho mejor que los predicadores que ustedes escuchan aquí en G316, ¿verdad? Te lo puedo asegurar. Es más, seguramente ya te vinieron 2 o 3 a la mente. Pero el punto de estar aquí al frente tiene que ver no con la capacidad, tiene que ver con el llamado. ¿Sí? Tan es así que uno no puede estudiar para pastor. No puedes estudiar para pastor. Estudias para una licenciatura en teología, ¿sí? O licenciatura en divinidad, pero no hay ninguna licenciatura que sea licenciado en pastorado. No existe. El pastorado es un llamado, ¿sí? Nadie puede ser pastor si no hay un llamado de Dios a su vida. Ahora, yo te puedo decir que yo, como les decía la semana pasada, yo no quería estar aquí, ¿verdad? Pero no les platiqué qué fue lo que sucedió. Y bueno, les voy a platicar brevemente qué fue lo que sucedió. ¿Sí? En una ocasión, la primera vez que yo prediqué, yo pedí la oportunidad. ¿Sí? Porque dije, bueno, pues lo quiero intentar, ¿no? Y entonces la persona que era mi maestro en ese entonces me dijo, ok, pues prepara algo, me lo enseñas y ahí vemos si te doy chance, ¿no? Y dije, va, ya preparé algo, se lo enseñé, me dijo, está bien, ¿no? Y ya me dio fecha y prediqué, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? En esa ocasión yo solicité la oportunidad. En 2 o 3 ocasiones más me pidieron que compartiera algún mensaje, ¿sí? Pero después de eso ya no hubo muchas oportunidades. Y entonces yo empecé a pensar en eso y dije, bueno, pues, o sea, está padre, ¿no? Compartir. Pero empecé a meditar en eso y llegó un punto en el que le dije a Dios, Señor, si no es algo que tú tengas para mi vida, pues quítalo de mi corazón y estoy contento de venir y escuchar, o sea, y estoy dispuesto a lo que sea tu voluntad, ¿no? Y se lo entregué al Señor. Y créeme cuando te digo que esta no era, digamos, la primera opción, el que yo estuviera al frente, ¿no? De hecho no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿ah? Pero ¿sabes qué pasó? Que para los que sí era, no estuvieron dispuestos, ¿sí? En diferentes ocasiones me llamaron a compartir en una escuela cristiana y después surgió la oportunidad de compartir en el reclusorio. Pero ¿sabes qué? La oportunidad no era para mí. Le dijeron a otro creyente y le dijeron a ese creyente que fuera al reclusorio y pasaron 2, 3, 4 meses y cuando le preguntaron, oye, ¿qué pasó? Bueno, es que no quiero ir porque me da miedo. Y entonces me hablan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Esta persona que no quiere ir al reclusorio solo, ¿lo puedes acompañar? Yo dije, pues sí, lo acompaño, ¿no? Y ahí empezó el ministerio del reclusorio, ¿sí?
Y empecé a acompañar a esa persona y finalmente, me acuerdo que era un día a la semana, no, era un sábado primero, y luego lo transfirieron a un día entre semana, y al principio íbamos 4 personas, y finalmente, pues ya nadie más podía porque los horarios y los días en los que se ponía, pues eran difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo renuncié a mi trabajo, la razón por la que yo renuncié a mi trabajo fue porque yo me di cuenta que mis hijos necesitaban más tiempo de mí, como papá. Pero yo no sabía que ese tiempo también Dios lo iba a usar para el servicio. Entonces, después de que yo renuncio, viene la oportunidad de ir al reclusorio y entonces empiezan a poner horarios complicados y resulta que yo sí puedo ir. ¿Sí? Nadie más puede, pero yo sí puedo. ¿Sí? Y esto no era para mí, porque se lo habían encomendado a otra persona. Y finalmente me quedé ahí y luego empecé un día, me dieron 2 días y luego estaba predicando 3 días a la semana. ¿Sí? El ministerio del reclusorio creció de una manera increíble. ¿Sí? Dios me dio mucha gracia ahí. A tal grado que en este momento ya es la segunda vez que me eligen como presidente de la comisión de iglesias que entran al reclusorio. ¿Sí? No era para mí, pero para quien era, pues no lo quiso, ¿no? Luego me acuerdo que en una ocasión hubo un funeral, ¿sí? Se murió un familiar de un conocido, de un creyente, y ese creyente que hizo el servicio del funeral le pidió a otro creyente que compartiera un mensaje en el funeral, ¿sí? Y ahí estábamos toda la iglesia. Y ese creyente viene conmigo y me dice: oye, Manuel, me pidieron que predicara, pero pues no sé, o sea, o no quiero, no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero no quiso hacerlo, ¿sí? ¿Tú lo puedes hacer?, me dijo. Y pues claro. Ahora pregúntame tú, ¿estaba yo preparado? No estaba yo preparado. Pero dije, bueno, si eso es lo que quieres que yo haga, Señor, pues yo lo hago. Y compartí ese día, ¿sí? Y compartí un mensaje de salvación en el funeral. Y entonces, estas cosas siguieron sucediendo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios te ha dado responsabilidades, pero si tú decides no hacerlas, Dios se las va a dar a otra persona, ¿sí? Y a lo mejor esa persona no es mejor que tú, a lo mejor tú tienes más capacidades para hacer eso que Dios te está encomendando, porque yo te puedo asegurar que hay muchos que yo sé que predican mejor que yo, ¿sí? Pero no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que da el crecimiento, ¿sí? Es el Señor el que llama, ¿sí? Y si tú dispones tu corazón, Él va a hacer cosas increíbles, maravillosas en tu vida, cosas que ni te has imaginado, ¿verdad? Lo hizo en la mía y lo sigue haciendo. Pero si tú no lo haces, ten por seguro que el plan de Dios no se va a truncar. Él va a buscar a alguien más que sí lo quiera hacer. Porque tiene que ver únicamente con que dispongas tu corazón para vivir para Cristo. Eso es lo único que importa. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere al MacGyver, ¿sí? Aquel que con su navaja hacía de todo, ¿verdad? Arreglaba todo, solucionaba todo, ¿verdad? No. Dios lo único que quiere es que dispongas tu corazón. Y si tú dispones tu corazón, vas a ver los cielos abiertos y los ángeles que suben y descienden, ¿verdad? Maravillas que ojo no vio, ni oído yo, ¿sí?
pero están preparadas para todos aquellos que le creen, que han dispuesto su corazón para lo que Él quiere hacer en sus vidas. Entonces, lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón, pero verdaderamente, sinceramente, ¿sí? Acércate a la palabra con un corazón sincero. Señor, no sé cómo, pero quiero, ¿sí? No sé cómo abandonar este pecado, pero quiero, enséñame. Y acércate a su palabra, y Él lo va a hacer en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto. Porque si tú no estás dispuesto, pues nada va a suceder. Siempre preguntamos esto, pero es importante. O sea, ¿tú crees que Dios no pueda mandar a sus ángeles y evangelizar al mundo? O sea, sinceramente, se lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque quiere que tú participes. Quiere compartir contigo las bendiciones del reino de Dios. Quiere que participes de su gozo. ¿Sí? Quiere que participes con Él. Entonces, verdaderamente tenemos que disponer nuestros corazones para el trabajo del Espíritu Santo. Y tenemos que identificar, ¿sí?, qué áreas de nuestra vida se parecen a Cristo y qué áreas de nuestra vida se parecen al mundo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de no estar pareciéndonos a quien no nos debemos de parecer. Nos debemos de parecer a Cristo, ¿sí? Y cada día debemos de parecernos más, aunque sea un poquito, ¿verdad? Aunque sea un tantito, ¿sí? Digo, yo creo que a mí nunca me va a crecer la barba, entonces en ese sentido no me voy a parecer con barba, ¿verdad? Porque dicen que traía barba, ¿verdad? Pero en el área de carácter, Dios puede hacer que tu vida dé un cambio de 180 grados, completamente, ¿sí? Carácter, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y eso es lo que Él quiere hacer por medio del Espíritu que Él ha mandado a morar en nuestros corazones. Entonces, pues esto es algo en lo que tenemos que meditar. Tenemos que pedirle al Señor que verdaderamente Él lo haga. Pero para eso, tú tienes que disponer tu corazón. Él no te va a obligar. No te va a hacer manita de puerco. Tú tienes que tomar la decisión. Es voluntario. Vamos a orar. Lalo, ¿quieres dar gracias, por favor? Primero que nada, Padre, pues te agradecemos, Padre, por permitirnos pues, un día más de vida, Padre, por permitirnos estar aquí, Padre, por sentados, Padre, escuchando tu palabra. Te pedimos, Padre, pues que tú tengas misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Padre, que nos lleves, Padre, pues a postrarnos a tus pies, Padre, pues, a seguir tus mandamientos, Padre, a que tú nos lleves por el buen camino, Padre. Te pedimos por la salud de cada uno de los que están presentes, te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, que están pasando por una situación, Padre, que tú las ayudes, Padre, que tú las proveas, que nos sigas ayudando, Padre, y sobre todo, Padre, pues que no nos sueltes, Padre, que a pesar de que no nos merezcamos muchas cosas, Padre, pues que tú sigas teniendo misericordia en nuestras vidas y que no sigas enfriando nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a perseguirte, Padre, a seguir escuchando tu palabra y sobre todo a no soltarlas, Padre. Te agradecemos y te pedimos que nos lleves bien, con bien a nuestro destino, Padre, pues a nuestras casas, y que te agradecemos por las bendiciones que tú nos vas a dar el día de hoy, Padre, y por las que no. Todo eso te lo pedimos en el nombre de poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.